Advertencia: el contenido está mezclado con mi opinión de los hechos. Hola, ¿qué tal? Buen día, mi seudónimo es Piantao Salini. Bienvenido a mi primer podcast. Como sabemos, en México estamos en tiempos electorales y por ello las personas se interesan un poco más en la política que en otras temporadas. Y hoy lo que más destaca en política es que existe la enorme probabilidad de que una mujer dirija la presidencia de la República. Y destaca porque ese cargo hasta hoy solo había sido ocupado por varones en este país. Y aunque es interesante, tampoco es que sorprenda, ya mujeres en el país y en el mundo han venido ocupando puestos y cargos cada vez más importantes y más relevantes para los intereses de las naciones y del mundo entero, porque han sido capaces de ocupar esos cargos, no por otra cosa. Y por esa importancia e interés de las mujeres, hoy quiero poner en el recuerdo a dos mujeres que nos revelan un poco de lo que ha venido ocurriendo en México con la participación femenina en la vida política y pública del país. Porque no siempre ha sido así. No siempre ha habido mujeres en política, al menos no en política pública. Y cabe señalar a estas dos mujeres de las cuales voy a hablar, porque para bien o para mal, fueron las que destacadamente demostraron que las mujeres podían y sabían de liderazgo social. No fueron las únicas, pero en mi consideración son las que más destacan porque tienen importancia y trayectoria y capturaron el interés público de la nación. Vale la pena voltear a verlas y analizarlas. Estas dos mujeres, cabe agregar que al parecer no se conocieron entre ellas, pero sí tienen la similitud de que para llegar a ser importantes en este país se abrieron camino nada más y nada menos que a través del sector educativo, y fue ahí donde se incrustaron para formar parte de la vida pública de la nación. Una de ellas, Griselda Álvarez Ponce de León, me atrevería a decir que estaba predestinada a ejercer grandes cargos y a ser una mujer importante de la vida pública. Y la otra mujer, Elbester Gordillo Morales, me atrevería a decir que ella no estaba predestinada, sino que forzó su destino, forzó las circunstancias para llegar a ser persona importante. También un personaje polémico, sí, también, pero importante sobre todo en los menesteres educativos del país. Una de estas mujeres es más polémica que la otra. Pero estas dos mujeres van a ser, para bien o para mal, quienes van a trazar los caminos que llevan a la importancia política de la mujer de este país. Miremos primero a Griselda Álvarez Ponce de León. Reitero mi pensar. Griselda fue una mujer predestinada a formar parte de la vida política del país. Y lo diría así, porque ella cuenta con una experiencia familiar que le permite conocer la política. Su padre y su abuelo eran personajes importantes de la vida política de Colima. Por su apellido, se dice que los intereses políticos de su familia se veían desde tiempos coloniales. Su apellido nos sugiere, es decir, Ponce de León, sugiere que su familia se remonta hasta un explorador y conquistador español que se dice fue el primer gobernante de Puerto Rico. Y Griselda, desde pequeña va a conocer, pues, los menesteres machistas, los asuntos que le ocupan al machismo y que aún hoy se pueden ver en México. Y desde muy pequeña se va a dar cuenta de las dificultades que como mujer va a tener en la vida y no le van a agradar y le va a hacer frente a ello. Como niña se interesó y se incorporó en las actividades de la iglesia. Y como niña descubrió que no era bienvenida en todos los ámbitos de la iglesia. Se dice que quiso ser monaguillo, pero no se lo permitieron solo por ser niña. Se dice que el sacerdote le decía, tú no puedes pisar aquí en el altar. Las niñas no pueden estar pisando el altar. Y se dice que ella se rebelaba. Y el padre, cuando se descuidaba, ella se trepaba al altar. Y pues se daba cuenta de que claro que podía. Se dice también que había quien le decía, no subas los pies así a la mesa. Las niñas no deben subir los pies hacia la mesa. Y ella se molestaba y se rebelaba y subía los pies a la mesa. Quizás también porque ella nació entre los años de los ánimos revolucionarios. Nació en 1913 y su primera infancia transcurrió durante la revolución. Quizás su pensamiento viene acompañado con ideas revolucionarias.
Trae entonces ella educación familiar, quizás incluso carga genética, que le permite conocimiento político, y le agregamos a ello ánimos revolucionarios que se le pudieron haber impregnado por un asunto de la época en la que creció. Griselda conocerá lo que es el poder, y ella va a querer poder. Poder en el mejor sentido de la palabra. Poder hacer, poder tener, poder lograr. Poder hacer lo que una persona en pleno derecho de sus facultades personales, emocionales, mentales, sociales, humanas, quería poder ejercer esos derechos. Quería y conocía el poder, porque lo había visto en su casa. Seguramente lo había aprendido o seguramente lo traía genéticamente. Pero ella quería poder para hacer eso que le prohibían hacer. Griselda tendrá acceso a la educación y estudiará para ser maestra en la famosa Escuela Normal de Maestros, y más tarde se formará como licenciada en Letras Españolas. Por sus intereses, se incrustará en la maquinaria social administrativa de la República. Estará en diferentes instituciones como la Secretaría de Salubridad y Asistencia, Instituto Mexicano del Seguro Social, Secretaría de Educación Pública, y a través de esas instituciones logrará beneficiar a través de diferentes programas a madres solteras, a la mujer en general. Habló en favor del feminismo y la igualdad de las mujeres. Incorporó programas para alimentar a niños de bajos recursos y alentó a que los niños de todos los estratos socioeconómicos tuvieran acceso a los beneficios que otorgan las artes. Forma parte del Partido Revolucionario Institucional, gracias al cual fue senadora y más tarde gracias a este mismo partido llegaría al logro que la pondría en la historia del país, la primer gobernadora de un estado, del estado de Colima. Y como gobernadora se dice que favoreció a las escuelas, a los campesinos, a la Universidad de Colima, y mejoró la estructura social. También activó la economía, iniciando la construcción del aeropuerto de Colima. Quienes la conocieron a Griselda la describen como una mujer hermosa, sensible e inteligente, todos los ingredientes necesarios para tener poder. Y como una mujer poderosa y hermosa, se verá a lo largo de su vida rodeada de hombres poderosos, presidentes, senadores, líderes de partido, intelectuales, líderes sociales, y al mismo tiempo trata de favorecer a las mujeres para que se eduquen y participen de las decisiones sociales. Declara la propia Griselda Álvarez que al cierre de su campaña para gobernadora murió su hermana y ella tenía que cerrar su campaña. Declaró que un pueblo no responde bien a un gobernante débil, un gobernante que llora, y en su cierre de campaña se aguantó el llanto y no lloró al momento la muerte de su hermana. Hizo lo que tenía que hacer para hacer frente a la multitud. Se mostró fuerte. Ganó la presidencia del estado en medio de oposición, incluso dentro del propio partido. Pero llegó y triunfó. Y su mayor logro de todos, desde mi punto de vista, fue demostrar que una mujer podía estar en un cargo importante de un estado y que ese estado podía seguir su vida diaria. Por los años en que ella gobernó, también el poder legislativo y judicial tuvieron a una mujer a cargo, y la propia Griselda dijo: al estado no le pasó nada. Advirtió: ahí está, floreciendo, tranquilo, hombres y mujeres, viviendo la cosa en forma natural. No se ve en Griselda resentimiento hacia los hombres. Comprende el poder y aprendió a ejercerlo al lado de los hombres. Pero como mujer y como gran genio político, también miró el machismo y luchó contra él, sin despreciar el poder que tenían los hombres. Griselda Álvarez falleció en el 2009, a los 95 años. Por su parte, Elbester Gordillo Morales, conocida popularmente en México como la maestra Elba o la maestra, fue una mujer que luchó y conquistó su presencia política en el país. Me atrevería a decir que forzó su destino. El cómo, para muchos, es cuestionable. La maestra Elba nació en 1945, en Chiapas, 32 años después que Griselda Álvarez. Hasta donde sé, nunca se llegaron a encontrar, pero las dos estudiaron en la Normal de Maestros.
Ambas se introdujeron en la política a través de acciones educativas. Al parecer, para incorporarse en materia política, en este país a la mujer le convenía en el pasado integrarse en la materia educativa. Elvester perdió a su padre cuando era muy pequeña, por lo que no le conoció. Se sabe que su madre también fue maestra, y su abuelo era un terrateniente de Comitán. Tiene una hermana mayor, y 3 medios hermanos más, de un segundo matrimonio de su madre, del cual poco se sabe. Desconocemos mucho de su infancia. Ella misma no platica mucho de su infancia. No hay ni fotos de una Elvester niña, pero su vida no debió ser fácil. Nació en un país de machos, creció con un padrastro y con una madre profesora. En alguna entrevista por ahí dijo que ella quiso irse de la casa donde creció y se salió a temprana edad. No puedo decir que lo sé, pero tampoco me cabe duda de que tuvo que ser astuta para sobrellevar la vida. Perdió también a su primer esposo, a los 19 años, a quien le dio un riñón con la esperanza de procurar su vida. Qué mayor muestra de que es una mujer que se sabe amar. Tuvo una hija, la cual quedó huérfana de padre a corta edad, igual que como le sucedió en su tiempo a la propia maestra. Se casó en segundas nupcias y tuvo otra hija. Se trasladó al Estado de México, tras buscar una plaza ahí, seguramente su primera jugada política. Pidió como favor ser trasladada de escuela. Ahí en el Estado de México dio sus primeros pasos en el sindicato. Pasos que quedan pendientes de ser revisados porque no fue posible encontrar información al respecto. Hacia los 70, la maestra comenzó a demostrar sus habilidades políticas. Apoyó al PRI y comenzó a desplazar al líder sindical. A su líder sindical. Poco a poco procuró consolidarse como la líder del CENTE. Atendió asuntos del sindicato desde la secretaría. Antes de llegar a la presidencia del sindicato, logró ser 2 veces diputada. Asumió la presidencia del CENTE hacia el año de 1989, cargo que ocuparía por los siguientes años, hasta el 2013. Y durante todo ese periodo logró incrustarse en otros cargos, en diferentes lados, entre ellos un tercer cargo a la diputación. Situación que empezó a costarle políticamente, pues la población ya veía con recelo el poder que poseía la maestra. La maestra Elba se convirtió, con el pasar de los años, en una mujer mediática. Como lideresa del CENTE o como ocupante de otros cargos, fue sumamente poderosa. Hay quienes le dicen la poderosísima maestra. Y no es para menos el término. Siempre estuvo del lado del poder, sin importar quién lo tuviera. Fue aguda, astuta, eficaz. Considero yo que supo leer el sentir de la población. Sabía con quién negociar, al grado que siendo partidaria del PRI, llegado el momento, negoció con el PAN y negoció en favor de sus maestros. Y hay quienes dicen que negoció también en favor de sí misma, para preservar el poder dentro del sindicato, con ayuda del poder que ejercía el presidente de la República. No se podía negociar con la maestra Elba si no era para favorecer al sindicato de trabajadores de la educación y a ella misma, que mintió repetidas veces. Apostaría a que sí. No tenía opción. Todos los que le rodeaban, en su mayoría eran hombres. Seguramente le subestimaban y le mentían a ella. Y cada uno tenía que hacer su jugada. Aprendió sin duda a mentir en el escenario político. Mentira o no, siempre supo cómo poner en la discusión pública y política a la educación. Ese fue su principal interés. Porque si favorecía a la educación, se favorecía a sí misma y a los suyos, como todo político. Pero no tengo duda, sí buscó beneficiar a la educación, porque así también se beneficiaba a sí misma, pues era ahí donde trabajaba, era su principal trabajo. Luchó, habló, forzó. Algunos dicen que incluso se valió de la brujería para sus conquistas políticas y sociales. Se le criticó su estilo de vida. Se le decía, pero vean nada más cómo se viste. Vean qué bolsos lleva. Vean en qué carros va. Vean el vestuario que porta. Vean cómo viaja. Y ella contestó repetidas veces, yo consigo esto en rebaja. Y muchas otras veces me lo regalan. Los viajes son de trabajo, pero no fue suficiente.
Todo mundo ha asegurado, se estaba robando del erario. Y pues ningún juez la ha condenado. La propia maestra ha dicho, tuve que aprender a vestirme, pues si no la gente no me tomaba en cuenta. Eran otros tiempos, y deben entenderme en eso. Tuve que hacerlo así. También me gustó después el verme y vestirme bien. Ella misma lo admite. Se dice que mandó a hacer ejecuciones, algo que ella misma ha negado y que no hay pruebas. Mas si existe una aguda sensación de conspiración combinada con paranoia. Esta persona se ha vuelto tan polémica en la vida del país que de sus logros y beneficios poco se sabe. Dicho por ella misma, conseguí estabilidad laboral para los maestros, promoví las escuelas de tiempo completo, favorecí las comidas escolares para niños de bajos recursos. Siempre habló en favor de sus maestros y buscó constantemente los mejores salarios para los trabajadores de la educación, algunas veces teniendo éxito y otras veces no. Al igual que la figura antes revisada, es decir, Griselda Álvarez, el Bester siempre estuvo rodeada de hombres poderosos, famosos e intelectuales. No había opción. Era época de hombres, y ella era nada menos y nada más que la maestra. Nunca se le vio hablar en favor de un género específico, siempre en favor de los maestros y de la educación, y sus acciones son otro tema de debate. No creció viendo el poder. Conoció el poder ya siendo mayor y aprendió a ejercerlo. Se rodeó de los más poderosos y los convenció para que la apoyaran en un país machista, pero también con expectativas de desarrollo. Se le ve como una figura de corrupción. Independientemente de si fue corrupta o no, dejó ver que la figura de la corrupción se le puede asignar a cualquier género. Su mayor error político, hablar en favor de los maestros al punto tal que no apoyó abiertamente la evaluación docente en medio de críticas respecto al desempeño docente. Nunca se le vio llorar, aunque declaradamente ella dijo, soy un ser humano y lloro, pero nunca se le vio llorar, siempre fuerte, siempre en su juego político. Fue en su momento arrestada, con cargos delictivos, y algunos creen que fue correcto haberla arrestado. Otros dicen que no fue más que una jugada política. Pero en lo personal yo creo que en el juego político la maestra nunca fue derrotada. En el poder político siempre supo responder. Fue necesario echar mano de dos poderes, el político y el judicial, para derrocar a la maestra. Pero estrictamente, políticamente, no fue nunca derrotada. Fue encarcelada, sacada por la fuerza del juego, pero estrictamente no pudieron derrocarla en política. Tuvieron que hacerlo jurisdiccionalmente. Encarcelada, pues ya no figuraba políticamente. Libró eventualmente la cárcel. Algunos creemos que esa es su última victoria política, librar la cárcel. Pero sigue viva. Se ha vuelto a casar. A pesar de tener 79 años, se le ve con vigor en las entrevistas. Ya dijo que sacará su biografía. Algunos la esperamos como autobiografía. Pero esa es la mujer que logró incrustarse en el escenario político de un país manejado por hombres. Por eso me he atrevido a compararla con Griselda Álvarez. 3 cosas identifico respecto de Griselda Álvarez y el Bester que llaman mi atención. Son mujeres que no mostraban llanto, al menos no en público. Son mujeres que aprendieron a no llorar para triunfar en un mundo de hombres. Ambas lograron el poder a través del sector educativo, cada una desde trincheras diferentes. También las diferenció la polémica. Una ha sido más polémica que la otra, pero ambas se introdujeron en el sector educativo para después llegar a otros ámbitos políticos. Y finalmente, ninguna pidió poder. No fueron a mendigar o a exigir que les dieran poder, sino que se prepararon y demostraron capacidad de liderazgo. Encontraron mucho poder eventualmente, cada una en su momento y en su nivel. Pero ya con poder lo comenzaron a ejercer y a utilizar, sin importar que hubiese hombres a su alrededor.
dos mujeres importantes y mediáticas en este país. Gracias por escuchar mi podcast. Hasta luego.